se enfurece y dice, el tal debe de morir. Y después Natán le dice, pues ese tal eres tú, David. Así es como queda descubierto este pecado, que no era cualquier pecado, porque verdaderamente pues era un pecado grave, era un pecado, una combinación entre adulterio y asesinato. ¿Ok? Ahora, con esta historia como fondo, quiero hacerte una pregunta. Yo te voy a pedir de favor que esa historia, yo sé que para aquellos estudiantes que ya llevan mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, pues esta historia la han escuchado quizás decenas de ocasiones. Sin embargo, yo quiero pedirte el día de hoy que conserves tu capacidad de sorpresa y que mantengas esta historia, que para los fines de este estudio aún no cerramos, simplemente lo estamos poniendo ahí como un respaldo, como un fondo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta y a lo mejor te va a parecer un poco extraño porque voy a virar con un tema que pareciera que no tiene nada que ver, pero al final te vas a dar cuenta que tienen cosas en común una historia y la otra. ¿En alguna ocasión tú has estado en medio de un entorno que te haya hecho sentir rechazado? Yo creo que todos, al menos una vez, hemos pasado por de esas experiencias. Quizás en la escuela, cuando recién entras a un nuevo ciclo y se inicia la formación de los grupos de amigos. En ese proceso, a veces es lógico que no te vayas a integrar o que no te integres a la primera con aquellos que se convertirán después, posteriormente, en tus amigos. Quizá primero pasarás, al menos en una ocasión, por un rechazo disimulado en el mejor de los casos, o por un rechazo abierto y franco en otros casos. A veces ese rechazo está en función de una característica tuya muy particular. Quizás sea tu aspecto físico, quizá tus costumbres, quizá tu vestimenta, tu lenguaje, en algunas ocasiones tus limitaciones o incluso tus ideas o tus creencias. Lo cierto es que los que hemos tenido la oportunidad de pasar por esa amarga experiencia, sabemos que es una situación desagradable, una situación bochornosa, difícil. A veces ni siquiera sabemos cómo reaccionar ante una situación así. Y quizás solo terminamos por agachar la cabeza y caminar hacia otro lado con una sensación de tristeza en nuestro corazón. Como sociedad, también pasamos por ese tipo de rechazos, cuando rechazamos a una persona por su color de piel o por su nacionalidad. En ese aspecto, yo quiero contarte que a mí me ha tocado vivir por esa experiencia. La experiencia de ser rechazado por el simple hecho de ser mexicano. Para ser rechazado por mexicano, primero debes estar fuera de México, obviamente. Mis experiencias profesionales en Estados Unidos, por ejemplo, me hicieron sentir mal en más de una ocasión, ya que una sociedad con aires de superioridad siempre está dispuesta a hacer sentir sus ventajas de frente a aquellos que ellos consideran que vienen de países con un intelecto, desde su punto de vista, con un intelecto más bajo. Sin embargo, es triste darse cuenta que esa discriminación no solo viene de los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, sino que incluso también a mí me tocó estar presente en casos en donde te encontrabas con compatriotas que por el simple hecho de haber obtenido una ciudadanía en un país o en el país que se dice que es el más poderoso del mundo, pues ya por eso consideraban que no estabas a su altura, queriendo hacer evidente su supuesta superioridad ante todos aquellos que han alcanzado aquello que ellos consideran como su gran triunfo, su gran tesoro. Esto solo refleja la decadencia de una sociedad sin valores, sin una base moral, pero sobre todo sin un sentido de identidad
que les haga recuperar las características que su Creador les transfirió, ignorando o quizás subestimando lo que significa estar hechos a imagen y semejanza de Dios mismo. Todo esto quizá en la actualidad incluso llega a pasar desapercibido. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a vivir en medio de un clima de continuo rechazo, al punto incluso de considerarlo normal. Un ejemplo muy claro lo vemos en las escuelas. La comunidad escolar llegó a acostumbrarse tanto a este ambiente de rechazo que hoy en día incluso es normal que exista el llamado bullying en las escuelas. Un recurso cruel de adolescentes o incluso niños que utilizan para maltratar, fastidiar, hostigar e incluso golpear a los que consideran desadaptados. Hemos visto muchos casos en donde el peor de los resultados en este tipo de cosas, en algunos casos ha terminado por dejar grandes catástrofes, como en el caso de los Estados Unidos, en donde personas que han experimentado este tipo de experiencias, jóvenes, adolescentes o incluso niños, terminan por estar involucrados en eventos de asesinatos. A veces son ellos mismos los que toman la iniciativa de tomar una pistola, un rifle y empezar a disparar contra aquellos que los agredieron para después ellos quitarse la vida. O simplemente ellos, ante su impotencia, sin hacer daño a nadie más que a ellos mismos, ellos terminan por suicidarse. Entonces, como tú te podrás dar cuenta, el rechazo, la discriminación, es un tema serio, es un tema que nosotros no tendríamos que ser ajenos a ellos o no tendríamos que ser indiferentes a este tipo de situaciones. El día de hoy yo quiero compartirte una situación un tanto personal. Si tú nos has venido siguiendo en nuestros estudios, seguramente tú te habrás dado cuenta que yo no acostumbro a compartir cosas personales durante estos estudios. Pero en el transcurso, en el desarrollo de esta semana, sucedió algo en mi familia que me ha hecho reflexionar a este respecto y que hoy quiero compartir contigo. Dios me ha bendecido con una preciosa familia. Tengo 2 hijos especiales, los cuales han sido usados por Dios para que el día de hoy esté yo al frente de este micrófono, compartiendo todo lo que he aprendido de su palabra. Ambos tienen una disminución en su capacidad auditiva y requieren de auxiliares auditivos para poder interactuar con las personas. En alguna ocasión escuché a un maestro de la palabra decir que Dios tiene muchas cosas que decir a través de tu familia. Para muestra están los hijos del profeta Isaías, los hijos del profeta Oseas también son otro ejemplo. Dios en su momento mandó mensajes a la sociedad que rodeaban a estos profetas y quizás a lo mejor Dios hoy día también quiere enviar mensajes a través de mis hijos. A mí me resulta peculiar haber tenido 2 hijos con estas características, cuando ni por el lado de mi esposa ni por el mío se habían presentado situaciones como estas. Es decir, no existen antecedentes genéticos que justifiquen esta limitación en la capacidad de oír de mis hijos. Así es que he asumido que mi Padre Celestial ha querido hablar a la sociedad de hoy a través de ellos. Curiosamente, la Biblia se refiere siempre al oído como el sentido preferido por Dios para transmitir su palabra. Jesucristo mismo respondió cuando le preguntaron acerca del principal mandamiento, Shema Israel, como una exhortación para abrir nuestros oídos. La Biblia también habla de 2 casas, la casa de Efraín, que también es llamada la casa de Israel, y la casa de Judá. Efraín fue el primero en pecar cayendo en la idolatría. Y Judá, dice la Biblia, fue peor porque habiendo visto el castigo de Efraín, también cayó en el mismo pecado. Así que, como ves, son 2 casas que no oyeron, 2 casas que no escucharon. Yo doy gracias a Dios porque mis hijos son pequeños, que se dejan guiar por la palabra de Dios.
Y nos llena de gran alegría ver que ellos han nacido ya con un cerco de protección incluido en la misma palabra, en Levítico, cuando Dios le prohíbe a la sociedad maldecir o poner tropiezo a mis hijos. Esta semana, mi hijo tuvo la oportunidad de hacer una exposición en su escuela. Le pidieron que hablara de un tema cualquiera, el que él decidiera. Y mi hijo decidió hablar del tema de la discriminación. Mi hijo acostumbra a compartir sus pequeños, grandes éxitos conmigo. Algo que quiero conservar hasta el final de mis días, por supuesto. El caso es que ese día, ya en casa, me relató todo lo que había sucedido. La exposición la llevaron a cabo 3 niños. Casualmente, fueron los 3 que ningún otro equipo del salón quiso. Así es que podríamos llamarle que era el equipo de los rechazados. Hablaron de los distintos tipos de discriminación que investigaron, pasando por la discriminación social, ideológica, racial, religiosa, etc. Cada uno de los 3 tuvo su participación para explicar cada uno de estos conceptos, poniendo ejemplos muy tangibles de los diferentes tipos de discriminación que existen. Al final, los niños del salón de clases estaban sorprendidos por 2 cosas. Por la capacidad de desenvolvimiento de estos 3 niños y segundo, porque el tema que abordaron, que presentaba situaciones de discriminación que todos ellos, o al menos la mayoría, consideraron como situaciones malvadas, malas. Los niños del salón entendieron que la sociedad adulta estaba haciendo algo mal, pero lo mejor de todo estaba preparado para el final. Mi hijo, con una valentía que solo llega de conocer la palabra de Dios, y sin que pareciera un reclamo, se plantó enfrente del salón para decirles que él se había sentido discriminado por muchos de sus compañeros, pero que también le daba gracias a aquellos que, sabiendo su limitación, le ayudaban en lo que él ha necesitado. Yo no estuve en ese salón de clases, pero puedo imaginarme la cara de esos niños, que seguramente, segundos antes, habían criticado a una sociedad adulta que discriminaba y ahora, al escuchar a mi hijo, descubrían que ellos mismos habían caído en ese error. Seguramente les sucedió algo parecido a lo que le sucedió al rey David. Y es aquí en donde se enlazan las 2 historias. Descubrir que aquello que tú estás criticando, aquello que tú estás sancionando, es aquello que tú hiciste también. Así es que estos niños seguramente experimentaron la misma sensación que el rey David experimentó cuando el profeta Natán le reveló su pecado. Con esto ya tenemos 2 historias. Ambas son casos reales. Pero el día de hoy quiero contarte una tercera historia. Y va a ser la última, por supuesto, porque no pretendo hacer de este estudio un compendio de historias. Esta historia es respecto a un grupo de personas que se adjudicaron la Biblia, reservándose el derecho a su interpretación, lo cual quizás no hubiera sido tan malo si es que sus interpretaciones no se hubieran distorsionado tanto del sentido con el que fueron escritas, y si no se hubiera despreciado a sus escritores, satanizándolos y poniéndolos como ejemplo de aquello que no se debe de hacer. Este grupo de personas incluso usaron la Biblia para atacar a sus propios autores, afirmando incluso que Dios les ha sustituido ahora por este nuevo selecto grupo de ungidos. Ellos dicen que todo lo escrito en el Antiguo Testamento es obsoleto y que ya pasó, haciendo caso omiso de todo lo que dicen los profetas respecto a que la palabra de Dios es eterna. Incluso haciendo caso omiso también de aquello que el mismo Maestro Jesucristo nos enseñó cuando dijo que no pasarían este cielo y esta tierra sin que se cumpliera hasta la más pequeña de las letras incluidas en el Antiguo Testamento. Estas personas dicen ahora que no es necesario cumplir los mandamientos,
aun cuando toda la Biblia dice que los santos